Buenas tardes, muchas gracias por haber abandonado el restaurante y haber subido hasta aquí. Yo sé que es un esfuerzo ímprobo. Laura ha tenido la confianza en nosotros de que vamos a ser capaces de que no os durmáis la siesta. Yo voy a hablar lo suficientemente alto para intentar que eso sea así. Efectivamente, Ricardo Domine no nos ha podido acompañar. Si él estuviera aquí, veríais a alguien con muchos menos kilos y mucho menos pelo también. Pero bueno, básicamente nos conocemos hace muchos años, coincidimos precisamente en otra emisora de radio que solo hacía podcast, que se llamaba Darwinians Radio Bike en Madrid. Allí tuvimos nuestro primer encuentro porque cada uno de nosotros hacía un podcast y después, como nos han dicho muy bien, él montó Radio Viajera, que se ha convertido en una plataforma bastante interesante, ha cumplido ya 8 años, más de 100 programas distintos. En la actualidad trabajan a través de una plataforma que se llama, Jaume, Onway Podcast. Perfecto. Y en la actualidad tiene cada semana 20 programas nuevos y me he apuntado el dato porque yo consideraba que era importante. En 2024 superaron los 3,5 millones de escuchas y descargas. En la actualidad hay más de 15.000 podcasts que están georreferenciados y eso permite que más de 2.000 destinos turísticos te puedan saltar cuando tú vas con tu vehículo conduciendo, si tienes conectado la aplicación, para que cuando llegues a ese sitio directamente te hablen de ese lugar, ¿no? Y como muy bien nos decía Laura, en la actualidad pues hay muchas otras emisoras que están subiendo sus podcasts especializados en viajes a la plataforma de Radio Viajera y ahí hay programas de Onda Cero, de la SER, o sea que tenemos una buena representación. Yo además, como vengo un poco con este doble papel de presentar mi podcast y a Ricardo, pues os contaré que nosotros hacemos un podcast que se llama Viajando Despacio. Es un podcast que tiene muchas similitudes con el de nuestra amiga Laura porque también es un podcast de viajes en bicicleta. Yo llevo 30 años en una empresa que se llama Rutas Pangea, que se dedica a organizar viajes en bicicleta por el mundo, y desde el 2016 hacemos un podcast. Nos tiramos casi 6 años consiguiendo un ritmo de un podcast a la semana. Ahora hemos tenido que bajar el nivel de pedalada porque no nos daba la vida, pero bueno, seguimos ahí activos y después os contaré un poco más. Pero creo que lo mejor es que ahora Laura Rincón nos cuente, porque ella además lleva 2 podcasts. Tiene el que más conocíamos nosotros, que es Viajes por el Extrarradio, pero es que además ahora tiene otro que es El Rincón del Podcaster. Y Laura, cuando quieras. Hola, bueno, yo soy Laura Rincón y como ha dicho Chus, yo tengo un podcast que se llama Viajes al Extrarradio. En este podcast, ¿qué es lo que hago? En este podcast entrevisto a mujeres que viajan por el mundo. Y aquí sí que me apetece decir que, claro, muchas veces pensamos en los podcasts como un espacio en el que hablamos del destino, ¿no? En el que hablamos de qué visitamos. Pues lo que yo hago en Viajes al Extrarradio es centrarme en la experiencia de las viajeras. Y a la vez hablamos del destino, porque es inevitable, pero no hablamos de esas rutas que recorremos, sino hablamos de ese camino de crecimiento personal que las personas que viajan, en este caso las mujeres, disfrutan o viven durante este viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado decido crear este podcast porque cuando yo empecé efectivamente a viajar en bicicleta no encontré referentes, mujeres, en las que yo poder fijarme y poder decir, ¡buah, me quiero ir a este sitio! ¿Qué otra mujer lo habrá hecho? No las encontré. Entonces dije, pues si yo no las estoy encontrando, seguro que hay otras mujeres que nos están buscando y no son capaces de encontrarnos. Y aunque yo siempre viajo en bicicleta, lo que he hecho ha sido expandir un poco más para dar a las mujeres la oportunidad de encontrar más referentes. Entonces, no solo hablo de viajes en bici, pero sí que hablo de viajes pues un poco al extrarradio, ¿no? A esos rincones un poco diferentes, quizá viajes no tan convencionales. He entrevistado a mujeres que han cruzado Europa en patines, he entrevistado a mujeres que viajan andando y que hacen cosas un poco diferentes. Yo llevo con el podcast 3 años. Pues en mi primer año con el podcast yo me di cuenta de que era un formato con un potencial increíble. Yo soy periodista y yo hice esto pues por un lado por los referentes y por otro lado porque me encanta comunicar. Y de repente vi que yo estaba grabando podcast en directo, que estaba creando conexiones increíbles, ¿no? Un poco lo que hemos estado hablando esta mañana. Y ahí fue cuando nace El Rincón del Podcaster, que no es un podcast,
pero es una empresa en la que ayudo a personas que quieren empezar a hacer su podcast a hacerlo realidad. Normalmente siempre son pequeñas empresas que no saben muy bien cómo dar esos primeros pasos. Y en esa estamos. Bueno, y continuamos con Jaume Viada. Él tiene un podcast de viajes, Viajar de Cine. Bueno, no, de viajes de cine, no de viajes cine, sí. cualquiera. Pero es que además tiene otro podcast que es Boomers. Y veo por aquí muchos interesados en ese perfil. Guay. Jaume, por favor. Viajar de cuéntanos. Cine es un podcast, bueno, soy Jaume Viada, en las redes soy conocido como el Chauma por unos doblajes de humor que hago, a veces se viralizan, a veces no. Cuando se viralizan es a partir de otros, no, porque yo no tengo ni idea de community manager ni nada. Y Viajar de Cine ha tenido diferentes épocas. Empezamos muy fuerte porque el concepto Viajar de Cine era, vamos súper bien, de super hoteles, súper guay. Y eso duró un podcast solo porque nuestro nivel económico no aguantaba eso. Entonces dijimos, bueno, Viajar de Cine, vamos a buscar localizaciones de cine. Vale, sí, guay. Pues buscamos localizaciones de cine. Y la siguiente fase que tenemos ya, pues os podemos contar cómo encontrar un polígono industrial en Seúl, cómo caminar al lado de una autopista en Tokio, o cómo encontrar a la sala de urgencias en Roma, la última vez. Que, por cierto, el 50% de Viajar de Cine está allí, Nina. Un aplauso para ella, por favor. Es que somos el 50%, y estoy aquí, pero somos la mitad. Y lo pasamos muy bien, y me gusta que me hayas preguntado cómo empecé con esto. Porque nosotros fue al revés. Ahora que está implementado el vídeo, que a mí no me mola, porque a mí me gusta hacer el podcast en pijama, entonces lo del vídeo podcast me corta el rollo. ¿Qué pasa? Que nosotros fue al revés. Empezamos con YouTube. Nuestros vídeos eran de YouTube y hacíamos vídeos de viajes, lo disfrutábamos mucho. Y una vez hicimos una parida, que hicimos una tontería, de que Nina y yo, mi pareja, fuimos a Escocia y nos quejábamos en un vídeo diciendo que en Escocia lo habíamos pasado muy mal porque había muchos escoceses, que la gente hablaba en inglés, esto no nos lo habían dicho la oficina de información. Y bueno, pues ese vídeo pues, se viralizó por otras partes, no, evidentemente no por mí, y empezó a llamar gente, incluso nos llamaron para ir a una fiesta infantil a hacer de payasos, y digo, no es esto. Entonces nos llamó una persona que se llamaba Ricardo Domine para participar en un podcast de Viajar de Cine. Yo mientras hablaba con él, pues consultando en LinkedIn, quién es este loco que está aquí hablándome de podcast, y bueno, os digo que hacían la radio viajera, que era muy guay, que el primer año pues no, pero que a partir del segundo año nos forraríamos. Yo no voy a decir que no. Y aquí estoy 8 años después, sin un duro, pero dando conferencias de cómo se hace un podcast. Y esto me llena mucho, tío. Pero lo pasamos muy bien con la radio viajera porque hemos conocido mucha gente. Y realmente gracias a la radio viajera pues nos lleva a muchos sitios, a descubrir sitios muy guays. Y esto es lo que más me gusta de la radio. Muchas gracias, Jaume. Hay una cosa, esta mañana se hablaba de la vinculación de los podcasts con el turismo, ¿no? Y estamos aquí en el Somontano, que estamos en un territorio fantástico, donde hemos visto además en la sesión antes de irnos a comer cómo hay muchos negocios alrededor que se ven beneficiados también de ese aumento de la demanda turística. Nosotros en nuestro podcast hablamos mucho de viajes en bici y muchas veces hablamos con destinos que lo que quieren es promocionarse. Y aquí muy cerca, a poco más de 50 kilómetros, tenemos a Insa, ¿no? Tenemos el Sobrarbe y tenemos un destino que ha sabido utilizar la bicicleta para colocarse como un referente en el mapa de todo el mundo, ¿no? Tenemos un proyecto como el de Zona Cero que ha conseguido a través de una propuesta precisamente en la parte del Pirineo de Huesca que no tiene nieve, conseguir una alternativa económica que es la bicicleta y que, ojo, estamos hablando de que hoy día consigue entre 70 y 80.000 pernoctaciones al año solo de gente que viene a montar en bicicleta por el Sobrarbe y que además ha ido expandiendo su área de actuación hasta el punto de que son proyectos que ahora ya ocupa toda esta zona que está alrededor nuestro de Guara, que se mete en Francia y lo que vemos también es que precisamente en eso los podcasts han ayudado mucho porque permiten a mucha gente, y esto nos lo cuenta a nosotros la gente, claro, la gente sale a montar en bicicleta con el podcast puesto en sus auriculares, ¿no? Cumpliendo la normativa de tráfico. Ojo, esto hay también que decirlo, que quede claro que nosotros no promovemos esa parte, ¿no? Pero nos lo cuentan, ¿no? Que es una muy buena manera. Y yo creo que esto es algo muy interesante para los destinos porque, como decía Laura antes, esto no es tanto una publicidad al uso de meter ahí una cuña publicitaria de ven al Somontano, no. Esto es, mira quién ha ido al Somontano o mira quién ha ido al Sobrarbe, mira cómo lo ha disfrutado, ¿no? O
O sea, permite también esa parte de hacerlo, como decían también muy bien esta mañana, de una manera mucho más emocional, mucho más de un contacto directo con la gente que nos está escuchando. Y yo creo que eso es algo que a nosotros nos gusta. Y como teníamos unas preguntas que nos había encargado nuestro Ricardo, que nos había dicho que sacáramos esos temas, yo sí que os quería preguntar a los dos un poco qué ventajas le veis vosotros al formato. Y precisamente estamos en la mesa 3, que la parte del vídeo que se habla esta mañana no somos muy partidarios. Pero bueno, Laura, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que cualquier destino o cualquier marca turística, para sacarle provecho al formato podcast, tiene precisamente que utilizar esas ventajas del formato, pero aplicarlas a la marca. Yo me he hecho aquí una chuleta para no ponerme nerviosa, pero yo destacaría varias cosas, ¿vale? La primera es que ya sabemos, ¿no? Ya nos lo han dicho, que el podcast es un formato extendido en el que tienes libertad para hablar y tienes libertad para contar muchas cosas que en un vídeo de Instagram o de TikTok, que sabes que a los 10 segundos van a dejar de escucharlo, pues no funciona igual. Entonces, aprovecha este formato para hablar de tu destino de una manera distendida y de poder contar cosas e ir metiendo ahí coletillas que vayan llegando y vayan haciendo que la gente empatice con ese destino, ¿vale? Además, el podcast es ese formato que la gente escucha de verdad, lo que decíamos, ¿no? Lo estás escuchando mientras estás limpiando la casa, pero lo estás escuchando, porque a lo mejor tienes un vídeo de una serie y a lo mejor si estás haciendo otra cosa ya no le estás prestando atención, porque como no estás viendo el vídeo, pues ya es como que también dejas de escuchar. Entonces, hay que aprovechar esto como formato. Y otra de las cosas que también hemos dicho antes es que hay que fidelizar al oyente. ¿Cómo fideliza una marca de turismo o un destino al oyente? Pues como decía al principio, cógete a alguien que haya viajado a este destino, que te cuente su experiencia y que te cuente cómo ha sido viajar allí, más allá de que te cuente tienes que ir a este rincón o tienes que descubrir este monumento. Hay muchas formas de captar la atención del oyente sin ir vamos a hablar punto por punto de lo que tienes que visitar. No voy a seguir hablando porque seguro que tú quieres aportar más cosas. Bueno, a ver, aunque antes he dicho que no era muy partidario del video podcast, sí que hemos hecho video podcast, pero en nuestro caso es diferente. No nos grabamos a nosotros haciendo el podcast. Lo que hacemos, como somos conscientes de que el video podcast, es una cosa que la gente está escuchando mientras hace cosas, lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos uno de Palencia, que lo que hacemos es, ponemos la pista de sonido y ponemos diferentes escenas, por ejemplo, estamos hablando de un hotel, pues ponemos fotos fijas del hotel, información del hotel, pero no muy variado. Esa foto puede durar 1 minuto, 2 minutos, vídeos que hemos grabado cuando estamos haciendo ese viaje. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes estar trabajando, haciendo algo, escuchando ese video podcast y de golpes oyes, qué guapa la habitación, echas un vistazo, hostia, la habitación, porque estamos explicando cosas que hemos vivido, habitaciones, describimos hoteles, describimos mucha comida. Y entonces creo que es un formato que realmente no lo he visto mucho y realmente no nos funciona muy bien, pero a mí me gusta y es el que practicamos nosotros. No funciona nada, pero es como no sé quién ha dicho antes, haces algo que te gusta, que tú mirarías, ¿no? Pero encuentro que cuando es entrevista entiendo que tienes que grabarte, que eso es lo que me da palo, porque realmente tienes que invertir. Ves la gente súper iluminada, súper guay, súper guapa y tú dices, vamos a hacer un video podcast. Digo, no, esas sombras no. Entonces dices, ver, si yo estoy comentando un hotel de Praga, un chuletón de no sé dónde, digo, oye, pues pongo una foto fija de ese chuletón desde diferentes ángulos, bien bonito. A veces ya hago la tontería, pongo un japonés riendo, como esa cosa que hacen las teles japonesas, como impresionadas, y a veces memes, mencionamos a nuestro director, a veces sale Ricardo riendo, cosas de estas, para entretener un poco, pero no es un vídeo que tengas que estar ahí concentrado mirando, no, porque es una cosa que la gente escucha y sobre todo es que nos gusta mucho comer a nosotros y pues he dicho lo del chuletón, pues lo estás escuchando, hay un chuletón, claro, si lo estás escuchando, pues oye, qué mejor que ver esos platos, ¿no? Entonces, pues cuando viajamos nos es más cómodo comparado en cuando hacíamos vídeos de YouTube de viajes,
pues es mucho más cómodo porque solo tienes que grabar 4 cosas, no estás ahí hablando, casi el micro no, grabas 4 cosas y tienes material suficiente. Realmente es un formato de video podcast que el trabajo de edición es pesadito, porque claro, un podcast, a veces un vídeo dura un cuarto de hora, pero un podcast a veces a nosotros nos dura 40 minutos, una hora, tienes que editar un vídeo de, bueno, vamos aquí a meter el chuletón un cuarto de hora al menos y ponte a hablar del chuletón, ¿no? Pero es un formato que a mí me gusta, os invito a viajar de cine y mirarlo. Ahí tenemos algunos de estos, es un formato que nos gustaría continuar si tiene éxito. Si no tiene éxito, pues nos vamos a grabar nosotros hablando. Pero pienso yo que si hablas de hoteles y comida, qué mejor que enseñar el producto. Pero bueno, si nos quieren ver a nosotros, nos grabamos. Tú has sacado un tema que es muy importante, que es el éxito. O sea, nosotros, o al menos nosotros tenemos claro, nosotros somos un podcast de absoluto nicho. O sea, nosotros no esperamos 15.000 escuchas de nuestro podcast a la semana de subirlo. Si es que, o sea, no sé si tenemos 3.000, 4.000 suscriptores y lo que tenemos es un nivel de escuchas que va en proporción a ese nivel de suscriptores. Pero lo que sí sabemos muy claramente es que es un público absolutamente segmentado. Y yo creo que eso es uno de los temas importantes también de muchas de estas propuestas. O sea, que tú estás llegando a un público que si te escucha de manera reiterativa es porque está claramente interesado en lo que tú estás contando, en el tipo de cosas que estás contando. Yo he aprovechado en la comida para hablar un momento con Paul, sobre todo para reafirmarle en un poco lo que él nos decía por la mañana. Claro, yo tengo una oficina física donde recibimos a clientes a veces y de repente te viene un cliente que no sabe quién eres y se pone a hablar contigo y de repente te dice, oye, pero esa voz tú eres, o sea, te reconocen, ¿no? Y eso yo creo que, como muy bien decía él, eso tiene un punto muy a favor nuestro a la hora de trabajar esa relación con los clientes, ¿no? Pero a veces también estamos en un momento en el que nosotros, y en vuestro caso yo creo que es así, vosotros tenéis unos oyentes que realmente no son clientes vuestros para nada, ¿no? Porque no les ofrecéis ningún producto que comprar. No. Lo que pasa es que sí, no sé si te pasa a ti, que en privado nos preguntan cosas, pero a veces llega un punto que te llegan mensajes de estoy en Atenas, ¿dónde puedo ir a comer? Y yo, es que no he ido a Atenas, pero vas a TripAdvisor y le recomiendas cosas, pero a veces... Claro, haces podcast de viajes que no están en todos sitios, que no sé si te pasa que a veces los viajes hay que actualizarlos. Hemos ido hace poco a Roma y habíamos estado hace 4 años y digo, hostia, el podcast que hice de Roma ya no sirve, porque es que no tiene nada que ver. O sea, que a veces tenemos una autoridad por encima de la que nos corresponde, ¿no? Claro, digo, estoy en Atenas, ¿dónde como? Yo qué sé, una musaca, ¿no? Digo yo, pero no, tú lo contestas, ¿eh? Como, hombre, por favor, a la calle y tal, y pregunta por Mario, yo qué sé, digo yo. Sí, a mí también me pasa un poco eso, ¿no? Yo al final no les vendo nada, pero sí que es verdad que de vez en cuando igual se me ocurre organizar algo y sí que siempre tienes ahí a gente que desde el principio te va a apoyar porque confían en ti. Yo eso sí que lo he notado mucho, ¿no? Lanzo un proyecto, lanzo una idea y de repente es como bienvenida porque ya me conocen y es como... O me dicen, oye, Laura, tú eres la que haces el podcast, ¿no? Esa voz. Y yo, madre mía, qué vergüenza, ¿y ahora dónde me meto, no? Porque sí que te reconocen. Y me ha gustado eso de, ¿qué es el éxito? Yo nunca voy a estar en la lista que decíais esta mañana de los 200 podcasts más escuchados de Spotify, ¿no? ¿O sí? Y tampoco, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero no aspiro a eso tampoco. Que el algoritmo está muy loco. Tampoco aspiro a eso. ¿A qué aspiro? Aspiro a que realmente, pues si mi objetivo es ayudar a estas mujeres que quieren viajar y que a lo mejor pues tienen dudas sobre si van a ser capaces de hacerlo solas o si van a ser capaces de ir a este destino o cuáles son las dificultades que se van a encontrar, que escuchen un podcast y me digan, Laura, gracias a haber escuchado tu podcast me he ido a este sitio porque me he dado cuenta de que yo sí que podía. Para mí también es el éxito el poder estar aquí hoy hablando de podcast. Son oportunidades que el podcast te va ofreciendo y que gracias a eso pues te van surgiendo muchas y diferentes oportunidades. Con referencia a esto que decía Laura, y es una pregunta también para los dos, yo os doy mi opinión de entrada antes de empezar. Yo creo que nuestra principal labor, ¿no?, en esta relación de estos podcasts un poco de nicho y en relación con el turismo, y yo creo que aquí, por ejemplo, esta mañana tú lo contabas también muy bien de tu trabajo en Gente Viajera, ¿no? O sea, nosotros realmente lo que tenemos que tratar es de inspirar, ¿no? O sea, nosotros damos una serie de propuestas, a veces de sitios que conoces bien, muy bien, porque has estado mucho tiempo en ellos, como nos contaban, ¿no? Alguien que entrevista a alguien que ha vivido un año en un destino,
esa persona conoce bien ese destino, pero hay otras veces que tú has hecho un viaje de 4 días por ese destino y te animas a contarlo. Pero sin embargo yo creo que nuestra principal función ahí es la de inspirar, ¿no? Inspirar y sobre todo eliminar barreras, ¿no? Que esto está al alcance de mucha más gente de lo que se cree, ¿no? No, totalmente, y te das cuenta que hay gente que viaja de muy diferentes maneras. Nosotros, o sea, viajamos a nuestra manera, y aunque he hecho la broma del que es verdad, lo de que te preguntan por cosas que no has estado, te das cuenta que hay gente, por pocos seguidores que tienes, que confían en ti, que viajan como tú y te preguntan cosas muy que tú dices, hostia, pues es verdad, yo, pues sí, ves por aquí, ves por allá, y te inspira mucho esto, independientemente si tienes muchos seguidores o no. Por pocos que sean, también me pasa con mis canales de humor, pues mensajes esa conectividad que tienes, el feedback que tienes con la gente, es muy bonito. Y cuando te preguntan cosas de estas, te sientes importante. Tío, a ver, la verdad. Sí, es que al final la razón, el motivo por el que empecé con todo esto era un poco la inspiración. Entonces, considero que es súper importante y considero que lo necesitamos. Y además es que considero que el podcast tiene 2 funciones fundamentales. Una es aprender, ¿no? Y por eso escuchamos muchos podcasts como el que nos han dicho antes de ITNI, ¿no? Podcast de emprendimiento, pues temas que a nosotros nos interesan y que queremos aprender sobre ellos. Y por otro lado está el entretenernos, ¿no? El escuchar sobre esas cosas que nos gustan o que nos hacen reír o a las que soñamos con ir. Entonces creo que esa inspiración es muy necesaria. Yo por ir ya cerrando, que Laura ya nos está indicando muy bien, además, que se nos acaba nuestro tiempo, yo os quiero compartir a los dos una anécdota que a nosotros nos pasó. Debíamos llevar ya como 3 años con esto del podcast, ¿no? Y una cosa que nos encantaba era entrevistar a gente que había dado la vuelta al mundo en un viaje en bicicleta. La vuelta al mundo o viajes en bicicleta de 2 años, 3 años, y coincidió una vez que quedamos con una persona concreta que durante un tiempo ha sido alguien muy conocido en estos círculos, que el apodo que tiene es el Biciclown, ¿no? Álvaro Neil. Estuvimos con él en su última etapa de llegada hasta Oviedo, que es donde él había empezado su viaje de vuelta al mundo, y llegaba justo el día que se cumplían 13 años del día que había salido, y se había montado una gran fiesta. O sea, todo muy planificado, claro. Para llegar a casa justo el día que se cumplen 13 años, eso no puede ser casualidad, ¿no? Bueno, y el caso es que ya habíamos entrevistado, como alguien decía también esta mañana, a sus amigos de antes, de cuando vivía allí en Oviedo, a gente que le conocía de antes. Y entonces luego estuvimos hablando con él y él nos hizo una pregunta que en ese momento nos hizo reflexionar, ¿no? Y dice, oye, ¿y esto? Un podcast de viajes en bici, de gente que viaja en bicicleta y todas las semanas, pero esto a los 3 o 4 meses se habrá acabado el tema, ¿no? Ya no habrá nada más que contar. Y te das cuenta de que siguen pasando los años y siempre hay algo que contar. O sea, la reflexión en esto es, tú te puedes creer que estás en algo absolutamente de nicho y probablemente sea así, pero es que cualquier nicho hoy día, con el mundo digital, con el mundo de Internet, es infinito. O sea, hay un mercado ahí fuera de miles y miles de personas. Coincidíamos esta mañana hablando, nosotros tenemos mucha gente que nos escucha de España, pero de España, de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina. O sea, y tú no sabes muy bien cómo llegan a ti. Bueno, sí que lo sabes, porque llegan a través de plataformas como la vuestra o de iVoox o de cualquier otra, ¿no? Pero lo realmente increíble es que tú tú metes un mensaje en una botella, lo tiras al mar y te acaban llegando respuestas, ¿no? Y yo creo que eso es verdaderamente bonito. Igual me he pasado, ¿no? No, te has venido arriba, tío, pero oye, mira. A ver quién continúa después. Que todos tenemos nuestro público. Bueno, pues yo creo que un último minuto para cerrar con vuestras últimas reflexiones de vuestros podcasts y así cumplimos con los tiempos y dejamos a los siguientes y si alguien quiere hacernos alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Bueno, yo recogiendo un poco esto de nicho y cosas también que se han dicho esta mañana a mí me llega mucho, sobre todo por el rincón del podcaster, de no habrá ya demasiados podcasts, no hay mucha gente ya haciendo podcast, es que ahora mismo todo el mundo tiene un podcast. Y claro, yo ahí siempre respondo lo mismo y es, ¿cuántos libros hay? ¿Tú te vas a leer todos los libros que hay en el mundo? No. Pues tampoco tienes que escuchar todos los podcasts, o sea, no te frustres por no escuchar todos los podcasts, pero si tú tienes realmente ganas de hacer un podcast,
sea del nicho que sea, que a lo mejor a mí no me interesa, pero es que seguro que haya gente que le interesa. Y cuanto más nicho, más fácil va a ser agrupar a esa gente a la que realmente le gusta ese tema, ¿no? Entonces, que al final hay hueco para todo el mundo, que sea un podcast de nicho, muy nicho, no es lo que te tiene que echar para atrás, y que si te dicen que ya hay suficientes podcasts porque están viendo todo el día en Instagram o en redes sociales, en la que sea, me da igual, a los 4 influencers que están haciendo podcast, piensa que hay muchas más oportunidades y hay muchos más libros que podcast. Bueno, yo voy a ser breve, tranquilos. Yo creo que No como nosotros. Sí, lo que resume nuestra pasión por el podcast, creo que lo que hemos hablado antes, que si nos tocara ahora la lotería 10 millones de euros, mañana continuaríamos haciendo podcast. Ese es mi resumen. Ya está. Muy bien. Pues yo doy mi último apunte, ya que Laura ha sacado el tema de los libros. Los datos además son demoledores, ¿no? Un 90% de los libros que se publican en España no venden 2.000 ejemplares. 50, no 2.000, ¿no? O sea que, claro, el alcance de los canales es para medirlo con delicadeza. Y yo creo que ya sin más estamos a vuestra disposición por si tenéis cualquier pregunta.